se ha hecho un corte medial desde la apófisis se puede hasta la similitud y se supone un corte medial y se levanta toda la pared del lado, la pared articulacional de la izquierda y podemos apreciar aquí que ya estamos dentro de la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal o gran cavidad peritoneal, lo que estamos viendo es el lóbulo izquierdo del hígado. Este es el lóbulo izquierdo del hígado. Aquí tenemos un ligamento, se llama ligamento falciforme. Este ligamento divide el hígado en un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, que no lo estamos viendo aquí. Aquí no vemos salud, estamos viendo el lóbulo izquierdo del hígado, separado por este ligamento, que se llama ligamento falciforme, o ligamento superior del hígado. Aquí tenemos el epítelo, es el epítelo mayor, también se llama dilatar, o epítelo gastropólico, de la curvatura mayor del estómago, o sea, de este epítelo, que es un repliegue del peritoneo, desciende como un delantal y luego regresa, pero no regresa al estómago, regresa al colon transverso. Se llama epítelo gastropólico o epítelo mayor. Aquí estamos viendo desde la cara anterior del estómago. Entonces, cuando el cirujano interesa a explorar la cavidad peritoneal, hace un corte medial. Pero no hace este corte solo el corte medial. Coloca separadores a ambos lados y explora toda la cavidad, la gran cavidad peritoneal. Pero para eso tiene que coger al epítelo mayor, ¿no? Y todo ese epítelo se puede levantar para poder visualizar las asas intestinales ligadas. Aquí ya se le tiraba toda la pared anterolateral de la mano. El diafragma se ve por aquí. Entonces aquí estamos viendo la vida. ¿Qué más lo decía? El volumen, la glándula más grande del cuerpo, pesa 1,5 kilos. Imagínense 1,5 kilos de la gorra. Donde aquí tenemos el lóbulo izquierdo. Este es el lóbulo derecho, más grande. Este es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. Quien lo separa es este ligamento falciforme. Se llama ligamento falciforme o ligamento suspensorio del hígado. Pero esta es una división anatómica. ¿Por qué anatómica? Porque tenemos un ligamento y al ver un ligamento le colocaron el nombre de esto lóbulo izquierdo y a este lóbulo derecho, no por el hallazgo, ¿no? Pero luego vamos a ver que la división funcional es diferente. Aquí tenemos otro ligamento de hígado, se llama el ligamento redondo. El ligamento redondo es un rezago de la vena umbilical. El cordón umbilical, ¿cuál era su composición del cordón umbilical? Dos arterias en la vena. Dos arterias en la vena. Esa es la vena umbilical. Pero luego del nacimiento, esa vena ya no es permeable. Como ya no circula la sangre por la vena, por la vena umbilical solo durante la vida fetal, esto se transforma, se cierra la luz y se transforma en ligamento. Se llama ligamento redondo, que debe ir desde aquí hasta la cicatriz umbilical. Está a este nivel. Aquí está cortado. Luego tenemos aquí, todo este es el epítelo mayor. Todo este es el epítelo. Este epítelo que sigue hasta aquí, hasta la parte más baja. Entonces, para poder visualizar las asas intestinales, tenemos que agarrar el epítelo y lo llevamos hasta arriba. Como si estuviéramos levantando el delantal. Entonces, el hígado, hacia arriba se ve la zona, el diafragma. El diafragma es como si fuera el gorro del hígado. Lo cubre como un gorro, por delante, por arriba, lateralmente, ¿no? Y el diafragma también va a cubrir la base, que es el brazo. El diafragma viene aquí, esa diafragma. El diafragma viene así. Lo cubre al hígado, al vaso, en parte al estómago, que es el estómago, la cara anterior del estómago. Este es
el colon mesotélmico, pero el colon transverso, aunque tiene un ángulo, el ángulo que está más cerca del vaso es más elevado, se llama ángulo estético del colon. Aquí está el ciego, luego viene el colon mesotélmico, el Colon colon transverso, transverso, las curvaturas económicas, desde la y al centro sería yeyuno y todo eso que yeyuno y entonces cuando el cirujano abre la mano no hay espacio, ¿no? Entonces tiene que retirar para operar, tiene que retirar los intestinos, ¿no? Y puede operar una técnica. Entonces cuando exploramos el hígado por ahí de medicina 1 me van a hospital por primera vez, van a empezar a examinar al paciente. ¿Cómo examino al hígado? El hígado es palpable, pero solo cuando inspira o cuando expira será palpable. cuando inspira, Cuando lo toman aire o cuando lo ponen al aire será palpable. Se empieza a colocar el cirujano con un médico sus dedos en el borde inferior de la barbilla posterior. cuando inspira, cuando Cuando inspira, el diafragma baja. Y al bajar el diafragma empuja el hígado. Ahí es donde colocan sus dedos. ¿No? Al paciente lo distraen, me dice cómo se llama, ¿no? Que la tiene, toma aire, y ustedes ahí ingresan con sus dedos, tratando de palpar el borde inferior y parte de la cara anterior. Pero esos son 3 centímetros por debajo del borde, decirle, no decirle más. En ese momento, palpar el borde. La otra forma, pero aquí el cirujano o el médico está en la cabecera del paciente. Aquí no, es otra forma de examinar el hígado. Coloca una mano por detrás, empuja. Igual le piden que tome aire y ahí es donde hunde los dedos y pueden palpar el borde inferior del hígado. Entonces, cuando estén en el hospital, les van a enseñar a hacer la historia clínica, que es el interrogatorio y el examen físico, ¿no? De cada órgano. El abdomen, el palpable, ¿no? El intestino grueso, el intestino delgado, ¿no? El vaso no es palpable. Entonces, esa es la forma de examinar el hígado, el examen físico. Tiene un lóbulo, el lóbulo es este. el lóbulo izquierdo, Y este es el lóbulo derecho. Cuando hay cáncer, pueden hacer una odectomía, retirar todo el lóbulo. Y es suficiente de tejido hepático como para que pueda cumplir la función del hígado. Cuando hay cáncer, por el cáncer localizado, porque si el cáncer está en varias zonas, ya no hay tiene que hacer un trasplante, ¿no? Pero si ya tiene ganglios en otra parte, ya no vale la pena. Le da quimioterapia, ¿no? Entonces aquí saqué el ligamento del este. El ligamento falciforme, Falciforme o ligamento suspensorio del hígado. Y este de aquí, el ligamento redondo del hígado. el ligamento redondo. ¿Quién lo cubre el hígado? El diafragma. El diafragma. El diafragma es como si fuera su bolo. Yo quiero examinar el hígado, tengo que quitar, ¿no? Al diafragma, levantarlo. Y sobre este lóbulo izquierdo descansa el corazón. Aquí está sentado el corazón. Claro, pero aquí está el diafragma, ¿no? Y el corazón está aquí. Aquí es una hepatectomía derecha. Fíjense, los elementos que ingresan al hígado, esta vena se llama la vena porta. ¿Cómo se llama? La vena porta. Y la vena porta se divide en una rama derecha y una rama izquierda. La arteria también es una rama derecha y una rama izquierda. La arteria hepática propia, que se llama arteria hepática propia. Pero esta arteria hepática comienza aquí. Aquí se llama hepática común, arteria hepática común. Y luego cuando cambia de dirección, se hace vertical, se llama arteria hepática propia. Y la arteria hepática propia se divide
una rama derecha y una rama izquierda. izquierda, Una rama para el lóbulo derecho, derecho, una rama para el lóbulo izquierdo. izquierdo. Pero aquí dicen, ¿cómo es que ese se llama lóbulo izquierdo? Usted dijo que a partir de aquí, no. Entonces esa es la división funcional. La división anatómica es porque encontraron un ligamento ahí y dijeron a partir de ahí lóbulo izquierdo y a partir de aquí lóbulo derecho. Pero la verdadera división depende de la vena porta. La vena porta me está diciendo, si yo tengo una rama derecha aquí y una izquierda, a ese nivel, ese es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. ¿No? Entonces, cuando quieren hacer una hepatectomía, tienen que ir a buscar a qué rama de la porta. A la rama izquierda, a la rama derecha. A la derecha y le ponen una ligadura, dos ligaduras y cortan. ¿Y qué rama de la hepática propia? Igual cortan la hepática derecha, la rama derecha. Pero hay otro elemento que forma el pedículo hepático. Es la vía biliar. Tiene una rama derecha, una rama izquierda. La vía biliar está sacando bilis del hígado. No, la arteria hepática aquí igual, sangre arterial, no, sangre oxigenada, sangre con nutrientes, ¿no? La rama derecha de la vía biliar y la rama izquierda se unen y forman una vía biliar común, ¿no? Vía hepática común. Aquí se llama hepática derecha, hepática izquierda, le juntan y forman de hepática común. Entonces, aquí se puede cortar los tres segmentos, a este lado se liga y listo. Si aquí hay un cáncer, sale más. Pero se perjudica el lóbulo izquierdo, no se perjudica porque solamente observa esto. Entonces, esa es la división funcional. Depende de la división de la porta. Entonces, ahora, ¿cuáles son aquí el elemento anatómico que me permitía el ligamento falciforme? Y superficialmente, ¿cómo sé cuál es el elemento que divide? Entonces, por arriba, esta vena que viene por detrás del hígado, la vena cava inferior. es la vena cava inferior. Entonces, ¿cómo la vena cava inferior? Y por aquí va a estar la vesícula biliar. Tras una línea desde la cava inferior hasta la vesícula que debe estar aquí. Y esa es la división. A partir de esa línea, este es lóbulo derecho y este es lóbulo izquierdo funcional. Esta es la división funcional. La anatómica es simplemente una descripción porque existe un ligamento ahí. Entonces la resección de los lóbulos va a depender de la rama de la vena porta. El hígado, ¿dónde se ubica? El hígado se ubica en ese cuadrante que vamos a decirlo, el cuadrante derecho. Pero fíjense, no solo el hígado derecho, también está en el epigastrio. No solo el epigastrio, va al hipocondrio izquierdo. Esa es la ubicación, ocupa el hipocondrio derecho, el epigastrio y se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. ¿Quién lo va a proteger? ¿Quién lo está protegiendo? La casa operación. Pero además también lo va a proteger por delante el diafragma. Entonces, si yo quiero ubicar, yo tengo el paciente, quiero proyectar el hígado hacia la pared, pongamos el punto más bajo de la última costilla palpable. Entonces, si examina a un paciente, usted se llama reborde costal, yo puedo palpar el reborde costal. Y la parte más baja es la costilla número 10. Entonces, yo palpo la parte más baja, digo, es que la costilla número 10. Entonces, cuando examinan al paciente, tienen que reconocer, le van a decir quién forma el reborde costal, o el arco costal, o el arco. Entonces, cogemos aquí el punto más bajo de la décima costilla y trazamos líneas verticales al piso.
dos líneas paralelas hasta cerca a los mesones. Trazamos esa línea horizontal. Ahora, a esa figura, este punto, trazo una diagonal. Y ahí más o menos se ubica el hígado. Pero exactamente no sale todo el hígado dentro del triángulo. Pero le da una proporción del hígado sale dentro del triángulo. Entonces trazan, buscan el punto más bajo del borde costal, que es la costilla número 10, trazan una línea vertical perpendicular al piso y aquí trazan otra línea. Y luego buscan el cuarto espacio intercostal. ¿Cómo ubican el cuarto espacio intercostal? ¿Cómo ubican el cuarto? La primera costilla es palpable, ¿no? No. La segunda. ¿Qué buscan? El ángulo de luz. ¿Cómo se llama este ángulo? El ángulo de luz. El ángulo de luz. En todo se palpa y se puede palpar el ángulo de luz. Y a nivel del ángulo de luz, ¿qué posee? La segunda costilla. Así que la segunda es el segundo espacio intercostal. Ese también se palpa. La tercera, tercer espacio intercostal. Cuarta costilla, cuarto espacio intercostal. Cuando ustedes examinen al paciente, deben determinar el área del corazón, ¿no? Permitiendo golpearlo con el dedo, el sonido es diferente si percute el pulmón a percutir el corazón. El sonido del corazón cuando golpea con el dedo es diferente al sonido que se origina cuando golpea donde está el parénquima. Pero pueden delimitar todo el área cardíaca. Entonces, este es el área que ocupa aproximadamente. Entonces, el hígado, aquí está el ligamento. El ligamento falciforme. Dice que es el borde inferior, solo el borde inferior. Es el ligamento del ojo. Todo este es el ligamento falciforme. Y en su borde inferior está el ligamento del ojo. ¿Esto hasta dónde da el ligamento del ojo? Hasta el ombligo. Desde la vena umbilical del pie ombligo. ¿No? Entonces, ¿qué lóbulo anatómico debe ser? El lóbulo izquierdo. Y este, El derecho. el lóbulo derecho anatómico. ¿No? Y el lóbulo derecho funcional, ¿cómo trazo? ¿Cómo ubico? A la vena cava inferior. ¿Con quién lo uno? Con la vesícula biliar. Trazo una línea así. A partir de esa línea para poder al lóbulo derecho. A partir de esta línea. Izquierdo. Ahora, este es el diafragma. Todo este es el diafragma. Es un músculo delgado. Aquí, este peritoneo que está cubriendo el diafragma se llama peritoneo parietal. Aquí, cuando se refleja, cuando llega a ese punto, luego regresa, pero recubriendo al hígado. ¿Cómo se llama el peritoneo? Visceral. Peritoneo visceral. Y esta zona de transición, que es aquí la línea blanca, ¿no es cierto? Es la zona donde se refleja de peritoneo parietal a peritoneo visceral. Este se llama ligamento coronario. Todo es como se llama. Ligamento coronario. Desde aquí es otro ligamento de fijación del hígado. Pero este ligamento coronario tiene dos hojas. Este es su hoja anterior, vemos por delante, y por detrás hay una hoja equivalente que se llama hoja posterior del ligamento coronario. Cuando las dos hojas se juntan, aquí en los bordes, se llama ligamento triangular. Del lado derecho, ligamento triangular del lado izquierdo. Entonces, me pregunta cuáles son los elementos de fijación del hígado. ¿Quiénes serían? Ligamento falciforme. Ligamento redondo. Ligamento coronario. Ligamento triangular. El círculo femoral abierto. Este órgano es una glándula. Es la glándula de mayor tamaño. Pesa 1,5 kilos. En el feto se encargaba de producir cuando ese hematopoyético que se produce sangre, los blancos, la tierra, pero luego
función del hígado tiene 500 funciones, es un laboratorio del hígado, ¿no? Dentro de las funciones más importantes, almacena glucosa. ¿Cuáles son las sustancias nutrientes? ¿Cuáles son las sustancias nutrientes? Carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Y cuál es la molécula más pequeña que puede ser absorbida? La glucosa. Entonces, uno come el pan, al final en el ayuno termina como molécula de glucosa. Y recién a este nivel puede ser absorbido, ¿no? Entonces, es absorbido a nivel del ayuno principalmente, y luego va por la vena porta, por esta vena, por la vena porta llega esa glucosa, la liga, pero es una vena, pero es una vena que tiene nutrientes, porque esta vena recoge sangre del ayuno y donde tiene tipo de nutrientes, de glucosa. La proteína, ¿cuál es el componente más pequeño de la proteína? Los aminoácidos. Y de las grasas, de los lípidos, de los ácidos grasos. Entonces, todos esos elementos llegan al hígado por la vena porta. Entonces, el hígado almacena glucosa, pero cuando llega al hígado se une varias moléculas de glucosa y forman una molécula más grande que se llama glucosa. En el hígado se almacena como glucosa. Y cuando necesita, no han tomado desayuno, el platón le saca la glucosa. Le sobra ese glucógeno a la glucosa. La glucosa es una fuente de energía. A partir de la glucosa que se saca, Lo que una fuente de energía. ¿No? Y si no hay glucosa, ¿qué usaría? lo que son las grasas. Primero se consume la grasa, cuando dejan de comer todas las grasas, ya no hay grasa. Ahora, primero sería glucosa, ¿no? Después la grasa, y al final la proteína empieza a perder masa muscular y se queda como por el hueso y por desnutrición. ¿Qué sintetiza? Entonces, el hígado absorbe aminoácidos. Y esos aminoácidos, a partir de los aminoácidos, va a sintetizar proteínas y también produce bilis. ¿Para qué no sirve la bilis? Para desdoblar la grasa. Es como una falta que va a producir el hígado bilis. Se almacena en la vesícula biliar y la vesícula biliar se contrae cuando ya hay este tipo de alimento a nivel del duodeno. Entonces la vesícula se contrae y elimina el bilis para saponificar las grasas. Entonces esas tres funciones son funciones que están presentes todo el tiempo. Ahora, entonces me preguntan qué elementos forman el pedículo hepático. ¿Quiénes forman el pedículo hepático? La vena porta. Pedículos son los elementos que ingresan al órgano. Ese se llama pedículo. ¿Y el hilo? ¿Cuál es la diferencia con el hilo? Que es como la superficie. El área por donde ingresa el pedículo. Entonces nos preguntan, elementos del pedículo hepático, lo vimos antes, la vena porta que está explicando, la arteria hepática propia que está explicando, y el conducto hepático. Esos tres elementos forman el pedículo hepático. Ahora, la vena porta lleva sangre o saca sangre del hígado. Lleva. O sea, la vena porta está llevando sangre portal, se llama sangre portal. Y sangre con nutrientes, una sangre de función. Todo lo que comemos va a ir a través de va a ser absorbido por el ayuno hígado y a través de la porta va a ir la arteria hepática en el alma de quién? Tronco ciliaco, de la arteria hepática común. Y la hepática común. Hepática común. ¿De dónde viene? Del tronco ciliaco. Se llama tronco ciliaco.
¿cómo se llama? Tronco celíaco. Viendo la irrigación. Y viene de la Entonces, vamos a avanzar. Aquí es el tronco celíaco. El tronco celíaco debe tener 1 centímetro de longitud. ¿Y de dónde vendrá el tronco celíaco? De la aorta De la abdominal. aorta. O sea, de la aorta sale el tronco celíaco. Y del tronco celíaco, la hepática del tronco. Y la hepática común cambia de nombre cuando cambia de dirección. Ya la hepática Propia. y la hepática propia se divide en La derecha. una hepática derecha y una hepática izquierda. Izquierda. Pero aquí vemos el tronco celíaco o otra arteria, ¿no? La Y esa arteria La va a completar el esplénica. estómago La hacia esplénica. abajo. esplénica. ¿Cómo se llama? La La arteria esplénica. 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 Arteria esplénica, esta es la arteria. Y la tercera rama, que no lo vemos, es la coronaria. Pero no es una rama La terminal del tronco celíaco. Este es el tronco. Sus 2 ramas terminales son estas. La hepática común y la esplénica. De un lado sale una colateral del tronco celíaco y va a la curvatura. La gástrica La arteria izquierda. gástrica izquierda. La mayor y la curvatura menor. Y esa arteria se llama Gástrica la Arteria izquierda. gástrica izquierda. y esa será la El gasto duodenal. la gástrica derecha se une con la gástrica Izquierda. a nivel de la curvatura y ahora la parte del estómago. Entonces, entra sangre por la línea y también sangre arterial. ¿Y cómo sale la sangre? Porque tiene que salir del hígado. Es una ¿Cómo vena sale la cava sangre? Por las venas suprahepáticas. Antes se llamaba venas suprahepáticas. Ahora se llaman venas hepáticas. Nada más aquí hay uno de ellos, ¿no? Se están viendo, pero deben ser 3, ¿no? Una hepática derecha, una hepática media y una hepática izquierda. ¿Y dónde están desembocados? En la vena cava superior. Entonces, inferior. ingresa sangre portal, ingresa sangre arterial y el hígado. Esas 2 sangres se deben unir, porque si no, ¿cómo saben por la vena superior? Se unen en los sinusoides hepáticos. Por dentro hay unas dilataciones venosas que se llaman sinusoides hepáticos. Ahí donde se juntan la sangre portal con la sangre arterial. Y a partir de ahí se van formando pequeñas venas, finalmente terminan en 3 venas grandes, las venas hepáticas. Y esas terminan en la vena cava superior. ¿Qué pasaría si existe una cirrosis hepática? ¿Han escuchado la cirrosis? ¿Qué significa? Destrucción del hepatocito. ¿Cómo se llama la célula que forma el hígado? La vena hepatocito. Cuando hay cirrosis, luego de una hepatitis C, ¿no? O luego de los alcohólicos, lo que es de nutrición crónica también, no todos lo llevan, ¿no? Entonces, ¿qué significa cirrosis? Destrucción del hepatocito y en su reemplazo tejido de cicatrización, el tejido que ya no tiene función, y ese tejido empieza a contraerse. El hígado ya no va a tener el tamaño, cada vez va a ser más pequeño, va a tener múltiples nódulos, y entonces la sangre ya no puede pasar, ya se queda, ¿no? La cicatrización impide que la sangre llegue a las venas. ¿Qué va a pasar si no puede llegar? Tiene que regresar, o sea, como ya no encuentra salida, busca, regresa, cambia el flujo hacia el hígado. El flujo se invierte y busca otras anastomosis para llegar a la vena cava superior. Como no puede llegar a la cava inferior, busca anastomosis para llegar a la cava superior e ingresa a la circulación. Pero un paciente con cirrosis central tiene una insuficiencia hepática, hay aumento de volumen, ¿no? Hay líquido en cavidad peritoneal, se llama citis. Las venas que han invertido su flujo bien a lo que hace debajo de la piel, porque hay venas pequeñas en el líquido celular subcutáneo, y en el abdomen van a encontrar venas grandes que levantan la camisa o el polo en
toda la superficie del abdomen a encontrar venas dilatadas. Entonces, solo mirando eso, este paciente tiene un problema hepático. La vena porta. En el muro, digamos, no le llaman, su nombre antiguo es vena porta. En el muro le llaman vena porta hepática. Entonces, ¿de dónde recoge si me preguntan? ¿De dónde recoge sangre la vena porta hepática? Entonces, les había dicho, este es el modelo. Aquí será hilio. Y la parte distal se llama hilio. Y el hilio termina en el ciego, desde el ciego de la técnica, donde termina aquí. Pero estas salsas intestinales están absorbiendo nutrientes y hacia dónde van, hacia esta vena, se llama vena mesentérica superior. Entonces, toda la sangre, todos los nutrientes absorbidos por el yeyuno, principalmente por el yeyuno, y menos de lo que no cantidad de magnitud del hilio, es absorbido y llevado a la sangre portal a través de esta vena. Esta vena se llama la vena mesentérica superior. Vena mesentérica superior. La esplenia aquí está. La flecha no corresponde a esta vena. Esa vena es esa de aquí, la que viene del vaso. Es de la vena esplénica. ¿No? Es de la vena mesentérica superior. Fíjense, la vena mesentérica superior, ¿con quién se está uniendo? Con la vena esplénica. Cuando se juntan, las dos venas forman la vena porta hepática. Entonces me preguntan, ¿quién forma la vena porta? La vena mesentérica superior y vena esplénica. ¿A qué nivel? A nivel del cuello y del páncreas. A nivel del cuello del páncreas, ahí se ve, pero por su cara posterior del páncreas. Y ahí comienza la porta y cuando ingresa al hígado se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Hay otra vena, esa de aquí. Existe mesentérica superior, ¿cómo le llamaríamos? Mesentérica inferior. Pero esta mesentérica inferior trae sangre del colon. No, de ahí no hay nutrientes. Entonces, esta mesentérica inferior se une a la esplénica. Y aquí forman un tronco como simplemente todo desde la vena esplénica y ahí está desembocando la mesentérica inferior. Entonces aquí tenemos la sangre portal que está ingresando al hígado. Pero también aporta y lleva sangre rica en nutrientes que fueron absorbidos en el yeyuno hilio, principalmente ¿dónde? En el yeyuno, que lleva aminoácidos y glucosa, excepto los lípidos. Los lípidos son absorbidos, pero van al sistema linfático. Los lípidos van por el sistema linfático. No llegan hasta hay un sistema de la T1 se llama sistema de Pequet. Y a partir del sistema de Pequet hay un conducto que se llama conducto torácico. Que va hasta el cuello y desemboca en el ángulo tuberoso claro izquierdo. Ahí termina el conducto torácico. Entonces, los lípidos van por otra vía, no van por esa vía. Lleva sangre con productos de la degradación del glóbulo rojo. Entonces, el vaso, ¿cuál es la función del vaso? Destruir los glóbulos rojos. O glóbulos rojos deformes, el vaso se encarga de decir. ¿Cómo se llama esa función? La destrucción de glóbulos rojos. El vaso es un órgano hemopatético. Lisa, destruye glóbulos rojos. Pero puede destruir glóbulos rojos sanos. También que es una enfermedad. Lo desconoce al glóbulo rojo y lo destruye. No, ¿y qué va a causar? Si destruye glóbulos rojos. Anemia. Entonces, cuando un paciente tiene anemia, desde disminución del glóbulo rojo, hay que investigar la causa de la anemia. Porque una de las causas es el vaso. Y el vaso crece, como órgano crece y es palpable. El vaso no es palpable. Pero si usted palpa un vaso en el abdomen del paciente, que se llama una esplenomegalia.
saca, Claro. tiene que hacer una estrenectomía, sacar el brazo. No, pero la defensa disminuye y es más susceptible a infección. Pero eso se puede controlar. La anemia no lo puede. Está descrito. Entonces aquí tenemos el pedículo hepático. ¿Quiénes forman el pedículo hepático? La vena porta, ¿qué más? la arteria hepática, el conducto hepático. El conducto hepático. Y dentro se va a dividir, cada vez que se divide la porta, le sigue la división arterial. Tiene el mismo patrón de división, no tiene una división diferente. Y la sangre que ingresa por la porta se junta con quién? Con la sangre arterial. ¿Dónde se la junta? Los sinusoides. ¿Cómo se llama? Los sinusoides hepáticos. Y a partir de ahí Se van a las venas hepáticas. venosa, ¿no? Y se van juntando varias de estas venas pequeñas hasta formar las venas hepáticas o suprahepáticas. Aquí sería el hombro, ¿qué hombro es? El lóbulo derecho. Aquí debería de haber limpado todo el hígado, no como dice la porta, aquí debería estar el hombro derecho. Donde aquí está, aquí está la arteria hepática, una rama de la porta y una rama de la vía biliar. Esta sangre portal ingresa, este es el sinusoide. Aquí está juntando la sangre portal con la sangre arterial. ¿No? Se mezcla, ¿no? Y luego va a unas venas centrales. ¿No? Estos son los ríos hepáticos. Esa sangre llega del sinusoide a una vena central, que está aquí al centro, de los lóbulos, y de aquí sale la sangre hacia venas de mayor calibre, y finalmente van a formar la suprahepática, que van a ir hacia la vena cava superior. Entonces, de los sinusoides hepáticos, ¿a dónde van? A las venas interlobulares, que son venas de pequeño calibre, ahí van aumentando, luego van a las venas supralobulares y luego van a formar las venas hepáticas o suprahepáticas, que finalmente termina en la vena cava inferior. Ese sería el recorrido a partir de los sinusoides hasta la vena cava inferior. Las vías biliares, hay dos tipos de vías biliares. Si está dentro del hígado, se llaman vías biliares intrahepáticas. Y si está dentro del hígado. Las vías biliares extrahepáticas están fuera del hígado. Todo lo que vemos aquí son vías biliares intrahepáticas. Y tienen la misma división que la vena porta, y tiene el mismo patrón de división que la división de la arteria hepática. Tienen el mismo patrón. Entonces, esto que está aquí en estos segmentos son ramas de las vías biliares intrahepáticas. ¿Cuáles son las vías biliares extrahepáticas? Uno, la secundaria, el conducto cístico, el conducto colédoco y el conducto hepático común, el hepático izquierdo y el hepático derecho. Entonces, las vías biliares extrahepáticas son conducto hepático derecho y este tercero, conducto hepático izquierdo. Los dos se juntan y forman el conducto hepático común. Cuando el hepático común se junta al conducto cístico y viene la vesícula biliar, forma el conducto colédoco. Y el conducto colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. Va a terminar en la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Vías biliares intrahepáticas finalmente se juntan para formar la vía biliar
derecha, la vía biliar izquierda, o hepática derecha, hepática izquierda, y forman hepática común. Es interesante. Y la hepática común se junta con el conducto cístico. Que viene de la vesícula biliar. Al unirse forman el Conducto colérico. Entonces, a partir de la hepática derecha y izquierda, todos estos son vías biliares extrahepáticas. Hay enfermedades de las vías biliares intrahepáticas y hay enfermedades de las vías biliares extrahepáticas. Con los cálculos. Donde una de las funciones del hígado es la producción de bilis. La bilis producida por el hígado es enviada a través de las vías biliares que no se dan al conducto colérico. Este conducto colérico va a terminar aquí. Este es el colero. Está terminando en la segunda porción del duodeno. Pero ahí se junta con el conducto pancreático. Está uniendo el conducto pancreático con el páncreas. Está detrás del Es el estómago. de Wilson, creo, ¿no? El conducto pancreático principal se une con el conducto colérico. Yo creo que era el de Wilson, Una ampolla se llama el de Santorini. y esa ampolla común, digamos, una ampolla común para los conductos desembocan desde aquí hasta acá, se llama segunda porción del duodeno. Luego viene la tercera porción, la cuarta porción. La primera es una horizontal detrás de esta. Primera porción, segunda, tercera y cuarta porción. Y ahí comienza el yeyuno. Esta ya es parte del yeyuno. Entonces, la primero, estómago, luego viene aquí, o sea, la primera porción del duodeno, la segunda, la tercera y la cuarta porción. Y luego viene el duodeno. Entonces aquí estamos viendo una vía biliar intrahepática. La vía biliar intrahepática va a un conducto que viene del lóbulo derecho, hepático derecha, uno que viene del lóbulo izquierdo, hepático izquierdo, se juntan y forman el hepático común. El hepático común, ¿con qué se juntan? Con el conducto cístico. Forman El conducto colérico. o el colero. Pasa por detrás de la primera porción del duodeno, la cara posterior, ¿no? Y se ubica por detrás del páncreas, y termina en la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar y Es concentrar. una zona donde se almacena vida. La vesícula, aparte de almacenar, lo concentra, le quita agua. Al quitarle el agua, es una bilis más concentrada. ¿Cómo se forma el sistema de vena porta? El sistema de vena porta está formado por los componentes, por estos componentes venosos. Primero aquí, la mesentérica superior. ¿De dónde toque sangre de la mesentérica superior? Del ciego, colon ascendente y la mitad del colon transverso. Entonces, el yeyuno, la mesentérica superior es esa. Va a recoger sangre del yeyuno, del ilio, del ciego, del colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. También aquí del apéndice, ¿no? De esa apéndice. Entonces nos preguntan, el drenaje venoso de la vena mesentérica superior tiene que mencionar todo. Ahora, la vena esplénica, ¿dónde trae sangre? El vaso. Y la vena mesentérica inferior es esta ahí. La mitad ¿De dónde izquierda. toque sangre la vena mesentérica inferior? De la mitad De izquierda la parte del superior del recto, del colon mueves, sigmoide, del colon colon descendente, descendente y la mitad mitad izquierda del colon transverso. Mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y la parte superior del recto. También hay venas de menor calibre, las venas gastropituecas
salen de la curvatura mayor del estómago y va al epítelo mayor, en venas gastroepiteliales y las que vienen del estómago. Esa de aquí, la gástrica izquierda, la gástrica derecha. Lo que interesas, la grande vena y vena pequeña. ¿Y qué pasa si se obstruye? Imagínense un tumor en la porta o una cirrosis. La sangre, el volumen de sangre que debe entrar por el hígado debe atravesar de ángulos. Estos cambian su dirección, que lo van a sentido, buscan anastomosis. ¿No? Que las anastomosis son anastomosis delgadas. Por ejemplo, aquí, en el esófago. El esófago es drenado por esta vena, la gástrica izquierda, aparte de drenar el estómago. Pero esta vena esofágica se anastomosa con otra vena esofágica, pero que drena, las otras esofágicas drenan en la cava superior. Entonces, como la sangre no puede ir en ese sentido, invierte, busca este camino, y como hay anastomosis de la esofágica inferior con la superior, usan a la esofágica superior para ir a la cava superior. Pero ¿qué puede pasar? ¿Será suficiente esa anastomosis? ¿Qué pasará con las venas esofágicas? Y si se rompe, ¿qué habrá? Entonces el paciente viene a emergencia sangrando por la boca. Cuando sangra el paciente por la boca, ¿qué le deben preguntar? ¿La sangre viene con tos o no viene con tos? Si viene con tos, ¿de dónde viene? Se puede ser una tuberculosis. Pero si dice no con tos, no, sino con el vómito. ¿De dónde está viniendo? Del estómago o del esófago. ¿No? Entonces ya tenemos un dato. Además de eso, como la sangre no puede ingresar por el hígado, invierte su flujo y hay anastomosis entre la rectal superior, la rectal media y la rectal inferior. La rectal superior le pertenece a la mesentérica inferior. La rectal media y la inferior son venas que desembocan las pudendas y la pudenda coge otro camino. Entonces la sangre, como invierte su recorrido o su flujo, las venas del recto se dilatan y hay sangrado rectal. El paciente tiene sangrado con vómitos o oral, ¿no? Y sangrado rectal. Ya tienen dos síntomas, ¿no? Y le pregunta si tiene algún antecedente de hepatitis o es alcohólico o está desnutrido. Y así el diagnóstico. Entonces hay anastomosis ortosistémicas. ¿Cuáles son las anastomosis ortosistémicas? Aquí las esofágicas. Entre esta esofágica y la otra. Esta esofágica superior va a la vena ácidos y la vena ácidos va a la cava superior. Estas venas son venas delgadas, se van a dilatar por el flujo. Este es uno. Otro es la nivel rectal. Habíamos dicho que la mesentérica inferior recoge sangre de la parte superior del recto. En la rectal superior hay una anastomosa con la rectal media y con la rectal inferior. Usan a estas dos para ir por la arteria, por la vena ilíaca, común, con vena ilíaca interna, que va por la vena ilíaca interna a la vena ilíaca común y entra a la cava. Y la cava va por detrás del hígado y entonces esa va a ir al corazón y entró a la circulación. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Hidratación al corazón. Esta es una anastomosis ortosistémica y tenemos otra anastomosis. Lo mismo sucede en el colon, entonces puede haber un sangrado en el colon y las venas que han estado inactivas a través del ligamento redondo o alrededor del ligamento redondo y la vena umbilical liberada, hay venas, pequeñas venas, pasan por estas venas se llaman venas paraumbilicales. Llegan a la cicatriz y ahí se anastomosan con venas que desembocan en la ilíaca externa o en la ilíaca común. Entonces aquí
alrededor del ombligo, la barrera anastomosis, donde cuando le levantan el polo, toda la pared abdominal está llena de venas dilatales. Se llama cabeza de medusa. Cuando ven ustedes de la cicatriz salen varias ramas. Se llama cabeza de medusa. Y tienen un abdomen embarronado, porque la sangre, el plasma, empieza a caer a la gran cavidad peritoneal. Se va llenando de líquido la cavidad peritoneal. Y eso se llama sífilis. Entonces tiene varios síntomas, no signos. Y ustedes dicen, el paciente tiene un problema. Puede ser una psicosis, puede ser una hepatitis, que termina en cirrosis. Un paciente con el abdomen abandonado tiene este síntoma. Aquí están las venas. Es un paciente desnutrido. ¿Por qué se da desnutrido? El hígado ya no se utiliza por la vida. Ni tampoco puede decir no saben lo que pasa. Entonces las vías biliares extrahepáticas, ¿quiénes son? La hepática, Con la hepática hepática derecha, que viene del lóbulo derecho funcional, la hepática izquierda, o conducto hepático izquierdo, que viene del lóbulo izquierdo funcional, no del anatomía. Y cuando se juntan, forman el conducto hepático común. ¿Y ese con quién se juntan? con el conducto Con el cístico, conducto cístico. ¿Y qué forma? el colédoco. El conducto colédoco. Y el colédoco pasa por detrás de En la primera porción del primera duodeno, porción del duodeno. Y luego por detrás del páncreas. Y ahí, ¿con quién se une? con el conducto pancreático, Pancreático principal o conducto de Wilson, y va a formar la ampolla de Bardet. Y la ampolla de Bardet termina en la segunda porción del duodeno. Eso se llama carúncula. Aquí termina. Esta es la virtud de la ampolla de Bardet, de la unión del colédoco con el pancreas. Y a esta abertura, este orificio cubierto de mucosa, se llama carúncula mayor. Y hay una carúncula menor. La desembocadura un conducto pancreático accessorio. Ahora, el colédoco, solo el colédoco, tiene 4 porciones. ¿Cómo se llama este conducto? cístico, Conducto cístico. el hepático común, Cuando se juntan, ¿qué forman? el colédoco, Y el colédoco se junta con el pancreático, que forma la ampolla de Bardet. Y tiene un orificio de carúncula mayor. Este colédoco ahora le llama conducto biliar principal. A menudo le llama conducto biliar principal. Pero en los libros de cirugía aparece como conducto colédoco, su nombre tradicional. Cuando está por encima del duodeno, se llama porción supraduodenal. duodeno, ¿Esta qué porción se llama? La porción supraduodenal del duodeno. Cuando está detrás del duodeno, porción retroduodenal. Cuando está detrás del páncreas, retropancreática. Cuando se junta con el pancreático y está en la pared de la segunda porción del duodeno, en la pared, de la ampolla de Bardet, se llama porción intramural o parietal, el espesor de la pared. Entonces tenemos la porción supraduodenal, la porción retroduodenal, la porción retropancreática, y la porción intramural, el espesor de la pared. Entonces el colédoco tiene 4 porciones. Todo eso lo van a ver cuando hay una cirugía. Primero no les van a enseñar la anatomía. Van a ver dónde el cálculo, dónde se alojó. Se alojó en la parte externa del cístico o en el colédoco. O en qué parte del colédoco está el cálculo. Pues en la ampolla de Bardet. O está obstruyendo la vía biliar. O está obstruyendo la vía biliar y la pancreática, por eso es un conducto común.
Dice que en el callo la Biblia va a ir al torrente sanguíneo y se va a poner amarillo, ¿no? Y el páncreas no puede estar, el páncreas produce el jugo pancreático relleno de enzimas. Como la amilasa Esas pancreática. enzimas salen que se destruye el páncreas, produce más pancreático. Y eso es grave. La mayoría fallece. Entonces la idea es entrar y sacar el cálculo. Entonces los gastroenterólogos entran por la boca, la vía digestiva, entran hasta el duodeno, ingresan por aquí como un aproximamiento, viendo el monitor, ingresan y destruyen el cálculo. Y luego salen, ya no tienen que abrir al paciente. Llegar aquí desde el punto de vista anatómico es deja secuelas. Es lo mismo. Ahora, tienen todas las vías biliares, conducto hepático derecho, izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, conducto vía biliar común o problema. Ahora, la vesícula tiene, ¿qué parte tiene la vesícula? Tiene el fondo de la vesícula biliar, luego tiene el cuerpo, luego tiene un cuello, un líquido, la planta parte sea un líquido, luego tiene el cuello de la vesícula, y luego el conducto cístico. ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar, Hay que concentrar. concentrar. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es la irrigación? ¿Qué hablo de la vesícula biliar? La longitud es de 7 a 10 centímetros. Está entre los lóbulos focales derecho y izquierdo. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, pero el lóbulo funcional. El cuerpo está sobre la cara inferior o superior del duodeno. Este es el duodeno. Su cuerpo está descansando sobre el duodeno. Y cuando abren la iris, atraviesa la pared y lo pinta el duodeno. ¿Dónde está el duodeno? Cuando debemos calar el ritmo, no debemos hacer autopsia o sala de operación, puede almacenar iris hasta 50 minutos. Ahora, ¿qué figura al duodeno? La porción proximal llega hasta la arteria cística. ¿De dónde sale la arteria cística? La arteria cística sale de la hepática derecha. Habíamos dicho que la arteria hepática como la horizontal, la vertical es la hepática propia y la hepática propia se divide En la hepática derecha e izquierda. de la hepática derecha sale la arteria cística, pero va a la vesícula, pero tiene una rama para la parte proximal del bolero. La porción media del bolero es una rama sale de la rama derecha de la hepática propia. Y la porción retrodenal de la arteria pancreática superior posterior. Esto lo vamos a dar como páncreas, de donde sale. Y de la arteria gastroduodenal. ¿Cuál es el drenaje venoso de la vesícula biliar? ¿Dónde drena? Dice el fondo, el cuerpo, lo que es el fondo, y el cuerpo de la vesícula drena directamente a los sinusoides, o sea, directamente al hígado. No sé si ven aquí unas venas pequeñas. El fondo del cuerpo, a través de estas venas, desembocan en los sinusoides hepáticos. Si no tienen una vena común. En cambio, el cuello y el conducto cístico van a las venas císticas, van a las venas del conducto hepático y a las venas proximales del conducto. Tienen otro destino. Entonces le preguntamos, ¿dónde drena el fondo y el cuerpo? En los sinusoides hepáticos, en el hígado, directamente.
Entonces, cuando el cirujano tiene que sacar la vesícula, tiene que cauterizar todas estas venas. Y no solamente la vesícula, sino la cara inferior del hígado. Esta tiene que cortar y empieza a sangrar. Esto se llama el lecho de la vesícula biliar, de la cama, el lecho de la vesícula biliar. Entonces, para retirar, tiene que cortar todas estas venas y empiezan a sangrar. Y con el cauterio, empiezan a quemar todas esas. Es el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi son fibras musculares lisas, que están alrededor del conducto colédoco, alrededor de la parte distal del conducto principal del páncreas y en la parte distal de la ampolla de Barré. Son fibras musculares lisas. ¿Cuál es la función? Regular la secreción de bilis, regular la secreción de jugo pancreático y lo más importante es evitar que el líquido o las sustancias, los nutrientes ingresen por aquí. Aunque exista un recurso, porque aquí viene el ácido clorhídrico mencionado con los alimentos, hay que evitar. Entonces, este esfínter evita que este líquido nutriente ingrese por aquí. Entonces cierra herméticamente. Solo cuando va a descender la bilis, entonces se abre. O cuando sale el tubo pancreático. Luego el esfínter lo bloquea. Es una compuerta para evitar el reflujo de sustancias alimenticias a través del esfínter. Es el esfínter de Oddi. Entonces el esfínter de Oddi tiene tres fibras musculares lisas que cubren la parte distal del colédoco, la parte distal del conducto vascular y a la ampolla de Barré. ¿Cuáles son los segmentos de fijación del hígado? Ligamento coronario, ligamento falciforme, Ligamento falciforme. ¿Qué más? y ligamento redondo del hígado. Luego tenemos aquí ligamento Coronario. Y aquí El triangular. ligamentos triangulares. Todos esos son elementos de fijación. También aquí es la gran cavidad peritoneal. Cuando nosotros abrimos el abdomen nos encontramos con una cavidad. Claro, la cavidad del esófago lo dice, pero está dentro de la cavidad peritoneal. Esa gran cavidad peritoneal se comunica con una cavidad que está detrás del estómago y detrás de este pico. Este pico se llama el pico aumento menor, que son tomados por el ligamento básico. Y el ligamento es solo el ligamento que envuelve al perítono, se llama ligamento hepatoduodenal. Entonces aquí está envolviendo el ligamento hepatoduodenal al perítono. A todo esto le llaman ligamento hepatogástrico. Y la unión de todo esto se llama epíclo menor. El otro nombre es aumento menor. ¿Qué une el aumento menor con un epíclo? Víscera. ¿Qué vísceras se unen? Estómago o hígado. También le llaman aumento gastrohepático o epíclo gastrohepático. Por detrás de este epíclo, detrás de este aumento y detrás del estómago hay una cavidad. Se llama transcavidad de los epíclones. Y la gran cavidad peritoneal se une con la transcavidad de los epíclones que está detrás de estos dos elementos a través de una ventana. Esa ventana se llama hiato de Willow. El hiato de Willow comunica la transcavidad de los epíclones, que está detrás del estómago y detrás del aumento menor, con la gran cavidad peritoneal. Eso se llama hiato de Willow. Pero el hiato de Willow tiene límites. ¿Cuáles son los límites del hiato de Willow? La gran cavidad peritoneal es todo esto. Hasta aquí. Y en el
transcavidad de los intestinos. La detrás del estómago y detrás del epigmenio. Los iliacos, esta zona que comunica la gran cavidad con esta pequeña cavidad, se llama el foramen epicloico o el hiato del muelle. El hiato del muelle, ¿dónde está? Esta es la transcavidad de los intestinos. Está detrás del estómago y detrás del epigmenio. ¿Cuáles son los límites del hiato del muelle o foramen epicloico? Uno le llama foramen epicloico, pero su nombre tradicional y en cirugía se llama hiato del muelle. Entonces, todo este sería adelante tenemos al pedículo hepático, por delante tenemos el pedículo hepático. ¿A qué hora terminamos? 8 horas.